Ahí está Eli. Horrible. Estuvo horrible. Newsflash, disclaimer. Solo quiero dar mi opinión, solo quiero sacarlo porque de verdad hay tantas cosas que no me gustaron. Obviamente hay escenas salvables, obviamente hay partes que sí son buenas. Son buenas. No soy ninguna analista de películas ni nada, no le sé a las películas, solo sé que me gusta la historia, solo sé que me gustan los personajes históricos y que les tengo muchísimo respeto y admiración. Y Napoleón está en mi top 5 de personajes favoritos. Y decir que Napoleón es uno de mis... que Napoleón está en mi top 5 de personajes favoritos no quiere decir que lo admire. I don't. Pero, de hecho fue un emperador súper misógino y racista, obviamente. O sea, de hecho, él regresó la esclavitud a Francia cuando ya había sido abolida. Entonces, pues, obviously, not a good person. Lo que no me gustó lo voy a dividir en 3 partes. En Napoleón en sí y su personalidad, su relación con Josefina, que es súper importante, y las batallas y todo lo que tiene que ver con lo militar. O sea, de verdad que lo dividí. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. No lo voy a poder hacer. Se me olvidó decir, obviamente, pues esto va a ir con spoilers. También, ¿qué espero del güey que hizo la película de Gladiador? O sea, no entiendo. Empezar primero con Napoleón, como persona. ¿Por qué no me gustó Napoleón? Ok, todos sabemos que Joaquín Phoenix, el actor que hace de Napoleón, pues es el Joker, ¿no? Un güey que no tiene carisma, un güey que es más como retraído, retraidón y así, ¿no? Perdón, mi perra. Querían presentar como una persona quejumbrosa, risible y así, pero también era una persona con mucho orgullo y con mucho carisma, como la mayoría de los dictadores y la mayoría de las personas que llegan al poder. ¿O no, AMLO? ¿O no? Anyways, sí, sus estereotipos son ciertos, excepto el que era chaparro, pero eso va en la parte de militar. Ahorita les explico por qué. Pero bueno, el punto es que se supone que Napoleón fue un genio militar. Se supone que Napoleón revolucionó todo lo que es la estrategia militar, y la verdad es que la película no da a entender eso. O sea, solo hay una escena, por ejemplo, su primera batalla, la batalla de Toulon, obviamente. Y ahí tenía 24 años y empieza la película con la Revolución Francesa. Y sí tiene importancia. ¿Vieron el póster que decía, viene de la nada, conquistó todo? Pero en ningún momento de la película no empieza con que Napoleón viene de la nada. Para empezar, for starters, Napoleón no era francés. Y ustedes van a decir, ¿estás jodiéndome? No era francés, nació en Córcega, que sí lo dicen en la película. Su papá era nobleza italiana, se llamaba Carlo, su mamá Leticia, nombres súper italianos. Él afrancesó su nombre, se llamaba Napoleone, sonó súper chilango. Una de las cosas que más me gusta de Napoleón es que al menos yo no le sé decir si él era un genio, así como tipo Mozart, o si era una persona que estaba tan obsesionada con mejorar y con ser el mejor en su área, que se volvió quien es, y se volvió una persona importantísima, que se volvió el terror de toda Europa. O sea, él fue el causante del primer tratado multilateral que quería poner orden, o sea, el Congreso de Viena, que fue el precursor de la Liga de las Naciones, que fue el precursor de las Naciones Unidas. O sea, así de grande, así de terror logró Napoleón. Un niño de Córcega, un niño le hacían bullying por su acento, porque no era francés, y él se recluía y se escondía en las matemáticas y en la estrategia militar. Por eso les digo que no sé si es genuinamente determinación pura, porque justo yo creo que eso era la importancia de la película, ¿no? Ver cómo alguien que viene de la nada se volvió alguien tan importante que hizo que todo un continente, fue la primera persona en conquistar todo el continente. O sea, llegó hasta Egipto. Ay, que también lo ponen horrible en la película. Sufrió muchísimo. Ok, ya sé, estoy exagerando. Es que literal fue horrible. Y luego 2 cañonazos a la pirámide, así 2. Y ya. No fue nada, pero bueno. Una parte, sobre todo cuando Napoleón le dice al embajador, no me acuerdo quién de Reino Unido, le dice, solo porque tienen barcos se creen más. Y pues eso, como obviamente sí pensaba eso, pero y que lo querían presentar como una persona quejumbrosa, risible y así, pero también era una... Perdón, mi perra.
Y pues eso como, obviamente sí pensaba eso, pero... Y que yo pensé que era como hasta parodia. Y entiendo, si querían hacer eso, se vale. Por ejemplo, la serie de Catalina la Grande con la que la hacía de Aurora. Y fue tan buen militar que llegó a ser emperador de un país. No solo eso, sino que llegó a ser tan bueno que se casó con una de las familias más reales más importantes del mundo, los Habsburgo, su segunda esposa. Y hablando de esposas, ya me enojé. No, justo una de las cosas que me preocupaba en la película de Napoleón y que suelen pasar mucho en las películas de los personajes históricos es que los hacen unidimensionales, o sea, es yo y mi voluntad, suelen poner como el rol que tiene la mamá y así, o el papá o la hermana, suele ser como la del pañuelito blanco y que ve a la guerra, yo te espero, porque pues históricamente es el rol que tenemos las mujeres. En el caso de Napoleón y fue así, de hecho pues todas sus cartas fueron robadas cuando se murió Josefina, y eso sí lo dicen en la película, y las vendieron. Entonces esa parte vulnerable de Napoleón pues todo el mundo la conoció, y está el libro de cartas de Josefina, un libro muy padre, anuncio. Love Letters from Great Men, está muy padre, está muy bonito. Sale en la película de Sex and the City, de hecho. Ahí vienen las cartas de Napoleón así diciéndole que, güey, contéstame por favor, te quiero, mándame cartas, van 4 días que no me mandas cartas, y así. Puedo entender, de tanto la historia como en la película, que Josefina no quiera a Napoleón, que Josefina pues es mujer, es criolla, nació en Martinica, también lo dicen en la película, viene viuda, viene ya con 2 hijos, y sí explican sus inicios muy bien. Y ahí va el issue. La cleopatrización de los personajes femeninos en la historia. O sea, sí ella tenía el sexo y la sensualidad y la belleza a su favor, como las mujeres es la herramienta que han tenido que usar a lo largo pues, de la historia, porque pues no juegan como los hombres, ellas juegan como mujeres, y la única herramienta que tenían era su belleza a su favor. Pero es tan exagerado, ni siquiera su belleza, es literal... Es innecesario, o sea, sabemos por las cartas que Napoleón era un simp, simple y sencillamente era un simp. De hecho tiene una carta que le dice: Josefina, llegó en 3 días, no te bañes. No vieron la película. Escenas como muy explícitas, y eso es lo que me choca de las películas históricas. Yo entiendo que para mucha gente puede ser aburrida, pero la historia no es aburrida, o sea, la historia es muy interesante. Sí, por sí, la vida de cada uno es muy interesante, es muy entretenida. No tenemos que cambiarla ni decir de que, y si volteamos lo que le pasó para que sea más interesante y la gente no se aburre, entonces ya no es tu vida. Imagínense la vida de gente que conquistó países, que llegó a ser el terror de todo un continente. O sea, 3 escenas de sexo y 2 escenas bañándose juntos. Perdón, pausa. Pudieron haber utilizado ese tiempo mejor para explicar cosas históricas que hicieron falta, que se saltaron completamente, que no quisieron explicar porque querían dar a entender esta... La película se hubiera llamado, si la película se hubiera llamado Josefina y Napoleón, no estaría aquí haciendo este video. La película nomás se llama Napoleón, la premisa nada más es Nuevo León. La premisa nada más es Napoleón. Como si Napoleón nunca hubiera tenido estos deseos de grandeza intrínsecos, que vuelvo al tema 1. Si hubieran explicado la niñez de Napoleón, si hubieran explicado cómo él se agarró de la estrategia militar para asegurarse un puesto importante en Francia, y porque esa era su manera de ser alguien, y solo lo redujeron a Josefina, a que Josefina era su razón, que sí, pero él genuinamente sí creían que él tenía un gran destino. Eso lo hacen como que más simp de lo que ya era, y toda esta grandeza intrínseca que él se autoponía no la ven. De hecho, él cuando conquista Egipto en esta escena tan horrible, regresa porque le dicen de que Josefina tiene un amante, que pues obviamente siempre que digo algo de poner el cuerno viene él. Amantes. Dice que nada más por su esposa, pero luego cuando ya llega a Francia ya explica que se fue porque se decepciona cómo le dejaron a Francia, el poder que él tenía, ese les digo que no sé si es genialidad o si es trabajo duro. Ojalá hubiera sido trabajo duro, porque así lo admiraría incluso más. Pero pues quién sabe. Una que otra buena escena, por ejemplo la del divorcio. Total, como Napoleón ya era emperador, que también se pasó rapidísimo,
se tienen que divorciar porque Napoleón, como es el emperador, tiene que dar un heredero a Francia, y pues si ella no puede, entonces está poniendo en riesgo a toda la Francia, y le ponen a leer de que una cosa que ella no escribió, pero luego le da una cachetadota porque Napoleón quiere más a Francia que a su esposa, porque Napoleón adora a Francia y lo dio todo y se divorció de la persona con la que más amaba para asegurar a Francia. Y esa escena está muy padre porque sí te explica eso. Sí entiendo lo que querían dar a entender, que ella lo tenía a su merced. Pero se sintió como la película de Marriage Story, así como una película de pareja disfuncional, pero histórica. Entiendo que eso querían dar a entender, y disminuir a Napoleón nada más por querer regresar a Francia, nada más por Josefina, en vez de genuinamente preocuparse por Francia, que luego se contradice, porque al final sí se divorcia de Josefina por Francia. O sea, no sé, no se entiende. O sea, es como por andar jugando esa dinámica, se saltaron cosas como la batalla de Trafalgar o España. No mencionan nada de España, o sea, nada de España. Pero bueno, ese es el punto 3. Queja número 3, todo lo histórico, militar y de batallas. No presentan a Napoleón como este revolucionador militar. Solo en la primera escena, la de Toulon, que sí se ve muy padre. Me puso la piel chinita porque sí se ve como lo de estrategia, cómo lo estratega, cómo lo arma. Ya no puedo hablar. Cómo lo arma y cómo se preocupa y cómo matan a su caballo. O sea, está muy interesante porque sí es como así lo siente. ¡Viva la Francia! Así como que su train of thought. Y sí está padre eso. Obviamente para todas las batallas no se puede, pero Napoleón perdió como 6 batallas, o sea, era mejor que George Washington. De hecho, George Washington no era tan bueno. No ponen eso, no ponen su streak de batallas buenísimas. Yo esperaba así como un montaje de esto, batalla ganada, batalla ganada, batalla ganada. Fue el terror de Europa, porque era demasiado bueno. Por eso el rumor de que era chaparro fue de Reino Unido, porque luego pues le tenían mucho miedo y algo tenían que decir de él para que la gente ya no tuviera miedo de pelear con él, porque era demasiado bueno. La batalla de Toulon, la primera, la que enseñan, se me hizo buenísima, se me hizo una excelente secuencia. Puedes ver cómo se preocupa, cómo lo imagina, cómo sale, si te deja así con el corazón en la mano, porque cuando empieza a expandirse es como pasa el voiceover de que escribiéndole una carta a Josefina y dice: ya conquisté Italia, estoy aquí en Egipto, y así es como, hermano, ¿cuándo conquistaste Italia? O sea, ¿cómo nomás me vas a decir ya conquisté Italia? O sea, contra Rusia, si ya no he escuchado hablar de cuando Napoleón, en contra de su mejor juicio, y va y quiere atacar Rusia. Pero de verdad que lo hicieron de una manera tan... Bueno, llega a Moscú y está vacía, ¿no? Porque el zar dijo que la vacían, porque viene Napoleón y prefirió vaciar toda su ciudad que enfrentarse a Napoleón así de cañón. Medio si te da la idea. Pero luego, cuando deciden irse a San Petersburgo, que es cuando ya se mueren todos de hambre, de frío, se tuvieron que comer sus caballos, que eso sí lo muestran, que justo fue su propio ego, que estaba súper basado que tuviera su ego porque era un excelente general. No fue hecha con el mismo corazón, por ejemplo, que la primera batalla. Obviamente, cubrir la vida de alguien es imposible. Estoy consciente de eso, sobre todo de alguien tan importante como Napoleón. Pero fueron cosas tan chiquitas que fueron repetidas varias veces, como escenas de sexo, como peleas y así, que se ve, que es como de, o sea, estoy viendo la vida de Napoleón. Lo único que ves de Napoleón después de la batalla de Toulon es de que dice: pongan los cañones. Y se tapa los oídos. Sí, yo sé que es muy técnico irme batalla por batalla, pero pues estás haciendo una película de los momentos más importantes de Napoleón. Me pones la batalla de Trafalgar, de Austerlitz, que fueron las más importantes. Pero hay una escena en la que los atrapa y los pone en un lago congelado. En realidad, en esa batalla solo se murieron 4 o 5 personas de que se cayeron en ese lago. No que o sea, ese no fue el más... Es una estupidez que me esté quejando de eso. Pero... pues yo pensaba que la vida de Napoleón no tendría que ser cinematizada. Se ve esta estrategia militar de Napoleón que, repito, si alguien va al cine, no se sabe y prefiere hacer algo más con su tiempo que aprenderse la vida de Napoleón. Saber todo eso de que era un genio militar. También a la que le tengo mucho coraje es a la de Troya. Yo sé que no tiene nada que ver. ¿Quién hace una película de Troya, de la Ilíada, sin hablar de los dioses griegos, que son los que... Es que... ya es otra... ya, perdónenme. El punto de la Ilíada es que
qué está en tu control y qué está en lo de los dioses o en tu destino, y así está muy padre, y no lo puedes hacer eso sin meter, ya me estoy quejando de todo. Y ya, nomás pues la batalla más importante, la de Waterloo, como la canción de Mamma Mía, que es la que perdió, o sea que literal se juntaron todos los países, casi todos los países europeos, para decir de que, oye, ya, estuvo muy padre. Le faltó más corazón también, creo yo. Sobre todo volviendo al tema 1, como es Joaquín Phoenix y es Napoleón, imagínate todo lo que trabajaste toda tu vida y lo único que te ha funcionado, lo que te ha asegurado un puesto como emperador en tu país, y todo lo perdió por perder por perder la batalla de Waterloo. Y hay una escena muy padre, porque está de que con la armada de Reino Unido así de que enfrente, están de que casi pegados, y Reino Unido se saca así una bien chida, esa estrategia se la sacaron a Napoleón, o sea, o al menos en la película dan a entender que entonces Reino Unido le sabía más estratégicamente en lo militar que Napoleón. Era tan bueno que pues fue el precursor, como ya dije, fue el precursor de las Naciones Unidas, porque por Napoleón se creó el primer tratado de intento de poner orden en un continente, de que, oye, vamos, todo lo que logró hacer, todo eso lo dicen, solo por Josefina. Y todo este ser genuino de, oye, ¿y si hay gente que solo quiere poder y ya? Como la película de Hunger Games, la de la balada de las serpientes. Eso lo explica mejor, ahí te explica el villano mejor. Me acabo de dar cuenta que no estoy grabando. El pace está rarísimo. El pace está rarísimo. O sea, empieza muy bien. Y yo sé que es una estupidez decirlo, porque son 20 años de la vida de Napoleón en una película. Es muy rápido. O sea, y no te explica nada. Por ejemplo, es él en la Revolución, que sobreexplicaron la Revolución Francesa, en mi opinión. El cónsul, y luego ya es emperador, y es como, oye. O sea... Pero la escena de la coronación sí estuvo muy padre. Hay una escena muy padre porque Napoleón fue tan fuerte que lo exiliaron 2 veces. Una vez Francia y una vez Inglaterra. Entonces, cuando llega de su primer exilio de la isla de Elba, de que llega y el nuevo rey manda sus tropas para pues regresarlo y volverlo a exiliar, ¿no? Napoleón lo que hace es como convencerlos, pero nada más les dice que, hey, quiero volver a casa. Y ya, y cuando regresa y otra vez vuelve al poder, no te explica cómo volvió al poder, aunque sean 5 minutos de decir de que y luego volvió al poder y volvió a atacar a otros países. Te dicen por qué ataca a otros países, ni siquiera ahí está el detalle, no explica por qué ataca a otros países. Y este delirio de grandeza que sí tenía, que lo quieren negar, de que, ¿cómo crees? Yo no voy a ser cónsul. ¿Qué quieres? ¿Que sea cónsul vitalicio o sea rey? No, ¿qué pasó? Yo sé que fue una mala persona, pero yo pensaba que iba a ser como que la historia detrás del villano, y no fue. Fue más bien la historia detrás del payaso, que es la esposa. Y sí es un rol importantísimo, me encantó que lo tocaran, pero Napoleón, tenía un delirio de grandeza que sí lo cumplió, porque era tan obsesionado o tan genio que sí lo cumplió. A la película le falta perspectiva para que de verdad se dé a entender lo que representaba Napoleón, no solo para Francia, sino para el resto del continente. Un director, no sabía que era británico, pero con razón, pinta también a los británicos y tan mal a los franceses. No me gustó. Si les puedo recomendar una buena película histórica, es Ágora, es de Hipatia de Alejandría. Es una filósofa griega, matemática, muy padre, muy linda, y pues es de mis favoritas. Gracias por escuchar, de verdad, lo tenía que sacar. ¿Vayan a verla o no? Bye.